Dios bendiga a nuestra amada iglesia Génesis. Aleluya. Dios bendiga a los amigos de TikTok, de Facebook, de nuestro canal de YouTube. Sobre ti, que Dios te bendiga y Dios te guarde. Somos los pastores Nefi y Emily de la iglesia Génesis, las llaves del reino. Estamos ubicados aquí en Puerto Rico y queremos ser de bendición para tu vida. Y hoy, en esta tarde de bendición que Dios ha puesto en nuestras vidas, un día de bendición, un día donde cosas lindas de parte de Dios son para cada uno de vosotros. Hoy yo quiero hablar de un tema que está en Marcos. Marcos, cuando dice Jesús anda o camina sobre el mar. Marcos 6, capítulo 6. Marcos capítulo 6, versos del 45 al 52. Amén. Y este se parece mucho al relato que está en Marcos también, que relata Jesús calma la tempestad. 45 al 52. Del 45 al 52. Jesús camina sobre el mar. El otro es Jesús cuando está con sus discípulos. Él está durmiendo en la proa del barco y se levanta una gran tempestad. Siempre Jesús llega a tiempo. Ahora, hay dos vertientes aquí. La de Jesucristo, que calma la tempestad, es una tempestad que se levanta. Y como es para sanar a un gadareno, a una persona endemoniada con más de 2,000 demonios, se levanta una tormenta para impedir esa liberación del gadareno. ¿Usted me está entendiendo? De eso yo voy a hablar en otra ocasión. Hoy le toca a nuestro amigo Pedro. El gran Pedro, muchos lo conocen, negó a Cristo en 3 ocasiones. Pedro era bien rápido, Pedro le cortó la oreja a un centurión. Pero no dicen que Pedro, el día de Pentecostés, predicó y más de 5,000 personas aceptaron el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Pero eso no lo relatan, porque siempre conocen a la persona por un pasado y no por un presente de bendición. Amén. Jesús anda sobre el mar. Eso está en Mateo 14, 22, en Marcos 6, 45 al 52 y en Juan 6, capítulo 6, versos del 15 al 21. Y lee al nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ten fe, porque cuando tú tienes fe, todas las cosas se hacen posibles. Dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la ciudad de Betsaida, a la otra orilla o a la otra ribera. Entre tanto, Jesús despedía a aquella multitud y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en la tierra. Y viéndole remar con fatiga,
porque el viento les era contrario cerca de la cuarta vigilia. Si es la cuarta vigilia, era después de las 3 de la mañana. Pues la primera vigilia es de 6 a 9, segunda de 9 a 12, la tercera de 12 y la cuarta de 3 a 6. O sea, al venir la noche, la barca estaba en medio de un mar grande. Y Jesús estaba orando, intercediendo por ellos. Y viéndole que remaban con gran fatiga, porque el viento les era contrario. O sea, que ellos iban luchando contra el viento. Cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantarse. Jesucristo, después que sale de orar, va caminando por el mar. Y todo esto tiene un propósito. Viéndoles los discípulos andar por el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron, se confundieron. Pero enseguida habló con ellos y le dijo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Y subió con ellos a la barca y calmó al viento, y se asombraron en gran manera y se maravillaban porque aún no habían entendido lo de los panes y los peces, por cuanto estaban endurecido el corazón. Esto fue una prueba que Cristo le dio a sus discípulos, porque el corazón de ellos estaba ¿qué? Endurecido. Qué pena, ¿verdad? Y este relato me recuerda el otro, que se lo voy a leer por encima. El otro dice en Mateo 4, del 35 al 41. En aquel día, cuando llegó la noche, Jesús les dijo: pasemos al otro lado. Este es el que Jesús le dice a los discípulos: oye, vamos a pasar al otro lado. Y despidiendo a la multitud también, porque Jesús utilizaba las barcas de los pescadores para predicar a la orilla. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas alrededor de los otros pescadores. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca adentro, de tal manera que ya casi la barca se estaba hundiendo. Y Jesús estaba en la pompa durmiendo. ¿Por qué está durmiendo Jesús? Oye, su cuerpo era igual que el tuyo y el mío. Había fatiga, había cansancio. Y estaba en la pompa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, maestro, no tienes cuidado que perecemos, levántate. Y también hay otra tempestad que Jesucristo reprende al viento y le dijo a la mar: calla, enmudece. Y esto cesó. Y cesó el viento y se hizo una gran bonanza. En una Cristo llega caminando y en la otra Cristo le dice: pasen al otro lado. Y los discípulos fueron obedientes, pasaron al otro lado, pero tuvieron temor en medio de una tempestad.
A veces llegan tormentas a nuestra vida que nos hacen flaquear y preguntarnos, ¿estará Dios con nosotros? ¿Dios está con nosotros verdaderamente? ¿O Dios me ha dejado? Siempre las tempestades, los desiertos causan desaliento. Cuando llega una enfermedad, una prueba, preguntamos, ¿dónde está Dios? Porque nos sentimos solos. Y es cuando más cerca Dios está de nosotros, al lado de nosotros. El mensaje se centra cuando Jesús anda sobre el mar. Es que no deben temer a las tormentas de la vida. Uno lo dice cuando, así es fácil hablarlo cuando no estamos pasando tormenta. Qué bien se predica esto, qué bien se lleva la reflexión. Pero cuando estamos en la tormenta, y esa tormenta crea tribulación, esa tormenta crea tristeza, esa tormenta crea desesperación, uno se pregunta, Señor, ¿dónde usted está? Cuando miras tus problemas, en lugar de confiar en el poder divino de Cristo, puedes sentir que te hunde, como le pasó a mi amigo Pedro, que ese es el otro relato. Pero Jesús siempre extiende su mano para salvarle. Pedro le dice, maestro, si eres tú, manda que yo vaya donde ti. Esa fue la prueba de Pedro. Pedro siempre era bien imperativo. Pedro era bien imperativo. A mí me encanta esa persona de Pedro. Pedro lo ve y dice, maestro, si eres tú, manda que yo vaya allá. Y Pedro caminó en el mar como lo hizo Cristo. Pero Pedro se dejó llevar por la circunstancia, por el viento, por la fuerte tempestad. Y en vez de poner la fe en Cristo, su fe menguó, se hundió y se hundieron los dos, la fe y Pedro. Jesús le dice, tened ánimo, soy yo, no temas. Jesús se acerca a sus discípulos en el momento más oscuro de aquella tormenta para recordarle que Él está presente y tiene todo el control de todo lo que nos pasa. Esto me recuerda también cuando el pueblo de Israel estuvo 400 años cautivo en una esclavitud, 10 plagas, y Dios los liberta a través de Moisés. Pero antes Dios permitió 2 sueños a Faraón, y esos 2 sueños eran el potencial que tenía ese significado de traer a la familia de José, que lo vendieron sus hermanos, para llegar a Egipto. Todo tenía un comienzo. El comienzo fue con José, lo vende, descifra sueños de copero y panadero. Esto Dios me lo está dando aparte. Descifra los 2 sueños de Faraón. Llega a ser gobernador. Trae a su padre y a toda su familia. En general eran más de 66 personas. Y salieron casi 1 millón de personas, porque se multiplicaron en esos 400 años. Ya muere José. Y ahí comienza la esclavitud. ¿A qué, pastor? ¿Pero por qué tú llegas a esto? Porque el pueblo de Israel se apartó 400 años de Dios.
Cuando nos apartamos de Dios, caemos en la esclavitud. Cuando nos apartamos del Señor, comienza un proceso de esclavitud, que fue lo que pasó cuando ya Moisés los liberta. Dios liberta al pueblo de Israel a través de Moisés y ellos seguían quejándose en el desierto. Nos sacaste aquí para morir. Allá teníamos buena comida, aunque éramos esclavos. Y fíjense que los que salieron no entraron a la tierra prometida. Estuvieron por la murmuración 4 días. Tuvieron 40 años vagando en el desierto. Porque cuando desconfiamos de lo que Dios ha puesto en nosotros, la desconfianza nos aparta de Dios, nos separa de Dios. Y ahí viene el pasado en el presente y vivimos una esclavitud de pecado cuando tenemos que ser libres a través de la persona de Cristo. Mantener la fe, mantener la mirada en Dios, mantener la fe. El apóstol Pedro logra caminar sobre el agua al enfocar su atención en Jesús. Cuando él mira a Jesús, camina. Cuando él desvía su mirada de Jesús, se hunde. ¿Acaso así no nos pasa a nosotros? Ay, yo no tengo deseo de orar, porque está todo bien. Ay, yo no voy a la iglesia, está todo bien. Pero cuando nos toca el aguijón, como pasó con Pablo, entonces tornamos la mirada al Cristo. El apóstol Pedro logró caminar sobre el agua al enfocar su atención en Jesús, pero comienza a hundirse cuando se deja vencer por el miedo al viento fuerte y a la mar. Cuando desenfocamos nuestra mirada de Dios, ahí viene la gran tormenta, las grandes situaciones que quieren apartarnos de Dios. Pero no importa cuán grande sea la dificultad que venga, Jesús siempre va a extender su mano de forma inmediata para sostenernos, calmar nuestra vida y darnos la ayuda suficiente para darnos la victoria en medio de la prueba. Pedro se desenfocó. Pedro cambió su mirada. Cuando en las buenas estamos con Dios, aleluya. Pero en esas que estamos de bien, que no nos pasa nada, dejamos de orar, dejamos de congregarnos, dejamos de ayunar, dejamos de leer la Biblia. ¿Por qué? Porque todo me va bien. Y entonces vienen esas tormentas, esas tempestades, donde tenemos que enfocarnos nuevamente nuestra dirección a Dios, como yo hablé una reflexión. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. El Salmo 23, su primer texto dice: Jehová es tu pastor y nada te va a faltar. Siempre Dios tuvo cuidado con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento, Jesús se encargó de los discípulos. Y después que Jesús asciende, que llega al cielo para estar con el Padre e interceder por nosotros, envía al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que está ¿con quién? Con la iglesia.
está con nosotros. Dios con Israel, Jesús con los discípulos y el Espíritu Santo con la iglesia. Amén. Para que tengamos un panorama más claro y entendamos mejor los propósitos de Dios. Sabe que el relato de Jesús de caminar sobre las aguas, esto nos enseña a no temer, a no tener miedo en la crisis. Cuando vienen las crisis, las enfermedades, que la ciencia dice tienes esto, pero siempre la ciencia dice el milagro que Dios opera en nuestra vida. Cuando enfocamos nuestra vida, nuestros días, nuestros hijos, nuestra familia en Dios, no importa la tormenta que venga, Dios siempre está presente. La muestra que las tormentas de la vida ponen a prueba la confianza y nuestra fe en Dios. Al igual que Pedro, cuando las personas miran los problemas, en lugar de concentrarse en la persona de Cristo, el miedo viene, crea la duda en nosotros y provoca un hundimiento espiritual. La fe es similar al grano de mostaza. Cuando desenfocamos nuestra mirada de Dios, debemos de tener cuidado. Nos podemos hundir en nuestras pruebas, en nuestras enfermedades, en nuestros desiertos. No debemos desenfocar nuestra mirada de Dios. Pastor, ¿y cómo yo enfoco mi mirada con Dios? Óigame, ore. Hable con Dios. Sacan más tiempo para jalar el celular y hablar con otras personas que comunicarse con Dios por medio de la oración. Vaya a la iglesia. Ay, pastores, ¿qué es la iglesia? El culto se tarda. Pero van al mall, van al cine. El cine tiene que esperar casi 2 horas por una película. Al mall usted va y gasta dinero. Para eso no hay queja. Pastor, yo no puedo ayunar. Óigame, haga ayunos intermitentes. Aquí lo importante no es la cantidad, es la calidad de lo que usted le pueda dar a Dios. Saque un ratito, haga un aposento alto en su casa, ponga música de alabanza y adoración. Saque 5 minutos para hablar con Dios, para leer la Biblia y para adorarlo a través de la música. Saca un espacio en tu casa. No te tienes que arrodillar. Sentado, puedes escuchar música cristiana, cantar la música cristiana. Sacar eso lo puedes hacer en 5 minutos. Busca un lugar secreto para que tu Padre que te ve en secreto te recompense en público. Ahí ponen música cristiana. 1, 2, ora, hablas con Dios el tiempo que quieras. Vuelvo y te digo, esto no se trata de cantidad, se trata de calidad. Habla con Dios. Lee la Biblia. Pastor, ¿qué leo? Un salmo, proverbio. Cantar de los cantares. Lo importante es que te conectes con Dios.
Al igual que Pedro, cuando las personas miran los problemas, en lugar de concentrarse en Cristo, el miedo y la duda provocan un hundimiento espiritual. El significado de esa tempestad, las aguas turbulentas, representan los miedos, los peligros, las pruebas que amenazan la paz interior de nuestra vida. Jesús llega en el momento más oscuro y difícil para recordar que Él domina cualquier adversidad que estemos pasando. Esos 5 minutos usted lo hace, el tiempo que usted quiera dedicárselo a Dios, y usted verá que como puertas se abren y va a sentir la presencia de Dios en su vida. Jesús llega en el momento más oscuro y difícil para recordarle a Pedro que Él domina cualquier adversidad. Su frase, ten ánimo, soy yo, esa es la frase que Cristo le dice a Pedro. Esto nos invita a reconocer su presencia divina en medio de nuestro dolor. La experiencia de Pedro de salir de la barca, esto representa el riesgo de dar un paso de fe y dejar la falsa seguridad que a veces tenemos. Quitar la mirada de nuestro Señor Jesucristo. El peligro surge al desviar los ojos de Jesús para observar la fuerza del viento y de las olas. Eso le llamó más la atención que ir en dirección de Cristo, y por eso Él se hundió. Qué fuerte, ¿verdad? El rescate inmediato de Jesucristo. Cuando Pedro clama, Señor, sálvame, Jesús extiende su mano de inmediato, enseñando que el Señor levanta al que cae. No es que Dios te deja hundirte, es que Dios te levanta, porque su amor va por encima de tu falta de fe. El problema no es la tormenta exterior, sino permitir que el miedo sea más grande que la confianza en Dios. ¿Me están entendiendo? Yo después lo paso. Jesús no evita que se atraviesen momentos difíciles en nuestra vida, sino que camina sobre ellos para encontrarse con nosotros en medio de nuestras luchas. Un tropiezo, una duda, no es el final, es un llamado a pedir auxilio y renovar nuestra confianza en Dios. Dios no impidió que los 3 jóvenes hebreos fueran al horno de fuego. Él lo permitió. ¿Por qué? Por la fe de ellos y porque Él tenía que hacer que Nabucodonosor viera que echó 3 y habían 4. A los 3 jóvenes hebreos, Dios no impidió nunca que ellos llegaran al horno de fuego, porque tenía un propósito de hacer que Nabucodonosor entendiera que hay un Dios supremo por encima de él. Lo mismo que pasó con Faraón. Tuvo que reconocer el poderío de Dios para libertar al pueblo de Israel. En este día, no importa la tormenta que estés atravesando o que estemos atravesando, si Cristo está durmiendo en nuestro corazón, sabemos y tenemos la seguridad de que no importa la tormenta, el desierto, la prueba, la enfermedad, Él está presente siempre, que Él no nos deja solos, que Él no nos abandona, que si Jesucristo llega a la tormenta, llega caminando,
tener la certeza y la seguridad de que Él nos va a dar la mano para levantarnos cuando nuestra fe flaquea. Repito, y esto lo digo de todo corazón, a ti que me estás viendo y a la iglesia, saca 5 minutos, escucha música y alabanza y adoración. Oras. Sabe que Dios conoce la palabra en nuestra boca cuando hasta sabe lo que vamos a hablar sin nosotros decirlo. El Señor escudriña nuestra mente y nuestro corazón y sabe de qué cosas tenemos necesidad. Por eso es importante la oración. Primero saca un lugar secreto para que el Padre que te ve en secreto te recompense en público. Segundo, música y adoración. Ay, pastor, yo no sé cantar, no importa. No es que te oiga bonito, es que lo hagas bonito delante de Dios. Coge un salmo de la Biblia, lo lees y da gracias a Dios. Y yo te digo que son 5 minutos. Cuando tú te sientas en ese ambiente de paz y tranquilidad, pasarán tiempos donde te acerques, nos acerquemos más. Es sacar un lugar secreto para que en el lugar secreto Dios te vea y te recompense en público. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, amada iglesia. Nos veremos en la próxima. Grandes y bellas bendiciones. Recuerda, Cristo te ama y Él viene pronto a buscar su iglesia. Que Dios te bendiga.